cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocín flaco y largo corredor. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostros, gran madrugador y amigo de la caza. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos. Ah, caballeros de la ardiente espada, que de solo un revés partieseis los fieros y descomunales gigantes. Pero ¿quién habla vuestra merced? ¿Qué espada ardiente ni qué gigante? Ay, señor, señor, qué desgracia ha caído sobre esta casa. Tome, beba un vaso de agua y sosiéguese. Oh, encantador y sabio esquife, beberé, sí, de este preciosísimo y mágico líquido para curarme de mis muchas heridas. Ay, señor, señor, qué desgracia tan grande ha caído sobre esta casa. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo en claro y en claro. Y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Rematado de su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio en el loco mundo. Y fue que le pareció necesario hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Definitivamente es llegado el tiempo de tomar una decisión, que las maravillosas verdades que estos libros contienen me mueven a ello, y decido ahora de aquí hacerme caballero andante para ganar honor y fama como la ganaron en los pasados tiempos Amadís de Gaula y Palmerín de Inglaterra por los caballeros de Ferro.